he traído otro tema importante, interesante, que debemos de aprender en nuestro curso de razonamiento verbal. Les he traído un tema que nos va a ayudar también a que nosotros también podamos cada día informarnos tanto de temas de educación, de política, de deportes, de cultura, de muchas cosas. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Es la noticia. La noticia. ¿Y qué cosa será nuestra noticia? ¿Será algo que nos va a entretener? ¿Será algo que nos va a... ¿Será algo que nos va a nosotros a informar? ¿Será algo que nos va a ayudar en algo? Pues hagámonos esas preguntas porque el día de hoy vamos a trabajar nuestra noticia y posteriormente vamos a hacer nuestra actividad donde vamos a ¿qué? A identificar algunas partes importantes de nuestro, ¿qué cosa? De nuestra noticia, ¿verdad? Partes importantes de nuestra noticia. ¿Sí o no? Partes importantes de nuestra noticia. Entonces tú por eso debes estar muy atento para poder, ¿qué cosa? Para poder saber qué partes tiene nuestra noticia y qué cosa va a ser nuestra noticia. ¿Qué será? ¿Qué nos dará nuestra noticia? ¿Qué es la noticia? Bueno, por ello debes estar muy atento para poder resolver esta incógnita. Así que presta mucha atención para poder trabajar ello y estar, ¿qué cosa? Muy, pero muy atento. Así que acompáñame. Bien, chicos, hoy día vamos a hablar de este tema que es muy interesante. ¿Para qué? Para poder trabajar esta semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tema que nos va a ayudar a nosotros a poder también informarnos no solamente de temas de actualidad, sino también de temas de cultura, ¿verdad? La noticia podemos verla de muchos aspectos, ¿sí? Bien, primero vamos a definir qué cosa es nuestra noticia. ¿Qué es nuestra noticia? Nuestra noticia es un relato o redacción de un texto informativo. Acuérdate, tu noticia te va a informar sobre qué, sobre un tema de la actualidad y también de interés del público, ¿sí o no? En el que se busca proporcionar la mayor y máxima información posible sobre aquel tema, ¿verdad? Podemos informarnos de noticias diversas, claro que sí. Ahora, tenemos diferentes tipos de noticia, ¿sí? Como por ejemplo, las noticias deportivas, las noticias políticas, las noticias de espectáculo, las noticias policiales, las noticias de economía, las noticias sobre ciencia, las noticias sobre arte, sobre cultura. Obviamente, según donde ocurran, pueden ser noticias locales, nacionales o incluso internacionales, ¿verdad? La noticia se va a encargar de informarnos nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Nuestra noticia es sumamente importante. Ahora, por ejemplo, acá te he traído una noticia cultural. Esta es una noticia educativa.
que dice, viajes culturales. El pasado 13 de diciembre, las autoridades educativas decidieron aumentar el número de excursiones escolares. Los estudiantes terrícolas podrán viajar a otros planetas y realizar intercambios con los alumnos de otros planetas, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una noticia cultural, pero por ejemplo, podemos ver que al inicio, donde está el titular, ¿no? Está el nombre, ¿no? Título sobre la noticia, y después vemos al cuerpo de la noticia. Claro que sí. Ahora, nuestra noticia, ¿sí? Nuestra noticia, también por ejemplo acá hay un ejemplo de noticia, ¿no? Del año 2010. Encierran a hombre en la cárcel. Springfield, 12 de enero del 2010. Un hombre llamado Homero Simpson fue sorprendido la noche de ayer saltando la cerca de seguridad del local. Todo para zurdos, ubicado en la calle Fairchild y Starland. Los vecinos del lugar capturaron a este rufián cuando intentaba escapar por la parte trasera de la tienda. Cuando se interrogó al sujeto, este declaró que no soportaba la idea de que a alguien se le haya ocurrido abrir una tienda para zurdos y que pretendía incendiarla. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora, hay algo sumamente importante. Mira, en nuestra noticia, ¿cómo podemos realizar una noticia? Para ello debemos hacernos una serie de preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Quién? ¿El o la protagonista de la noticia? ¿Qué? El suceso de la noticia. También, ¿cuándo? O sea, el tiempo que pasó la noticia. ¿Dónde? El lugar del hecho sobre esta noticia. ¿Por qué? Las causas. ¿Para qué? Los objetivos. ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos, ¿verdad? Ahora, nuestra noticia es sumamente importante porque nos va a permitir informarnos sobre un tema de interés, sobre un tema de la actualidad. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta algunos pasos. Por ejemplo, 1, debemos informarnos muy bien sobre lo sucedido. 2, debemos escribir un titular, ¿sí? Sin un titular no podría ser una noticia, porque eso va a llamar la atención del lector. Redactar una entradilla donde va a decir un breve resumen sobre la noticia. La 4 es organizar y explicar los detalles en el cuerpo de la noticia. Es sumamente importante ello. Ahora, 5, repasar la redacción, ¿no? Podemos agregar una imagen, ¿verdad? Donde llame la atención para poder, ¿qué cosa? Para poder llegar a más lectores sobre nuestra noticia. Ahora vamos a identificar las partes de la noticia en nuestra noticia que tenemos acá. Se celebra Día de la Tierra, ¿no? Esta parte de aquí es, ¿qué cosa? El titular de la noticia. Este resumen corto, ¿sí? Va a ser, ¿qué cosa? La entradilla sobre la noticia. Todo esto de aquí es, ¿qué cosa? El cuerpo de la noticia, ¿verdad? Donde está
las partes, la información sumamente importante de toda mi noticia. Y también tenemos a nuestra imagen. Sí o sí tenemos que colocar una imagen para contrastar lo sucedido e informar de una manera más activa al lector, ¿verdad? A ver, acuérdate que nuestra noticia va a ser un texto que nos informa de un hecho actual, ¿verdad? Sus partes son título, que es el titular, que es el tema principal. La entradilla es el resumen, ¿no? Ahí van a estar los datos importantes. En el cuerpo de la noticia vamos a encontrar el desarrollo de toda mi noticia, ¿ok? El desarrollo de toda mi noticia. El desarrollo de la información de toda mi noticia. Y finalmente vamos a tener a la imagen, tu imagen que te va a ayudar a ¿qué? A que puedas llamar la atención de los lectores y puedan ver tu noticia, que es sumamente importante, ¿ok? Muy bien, chicos, excelente. Ahora recuerda, ¿sí? Que para la siguiente clase vamos a tener, ¿qué cosa? Tener recortado 3 noticias actuales, ¿ya? De nuestro país, del tema que tú quieras, ¿ya? Puedes imprimirlo también para poder trabajar en el cuaderno, ¿ok? Muy bien, chicos. Excelente. Recuerda la importancia de nuestra noticia y qué cosa era nuestra noticia, que es un relato o redacción de un texto informativo sobre un tema de la actualidad y de interés público, ¿ok? En el que se busca proporcionar la máxima información posible. Recuerda que tu noticia la puedes encontrar tanto en los periódicos como también en revistas, también puedes encontrar la noticia en varios medios de comunicación, como la televisión, la radio, ¿verdad? Por las redes también encontramos noticias de diferentes temas, ¿no? Deportivo, espectáculos, ¿no? De arte, de economía, de política. Entonces es sumamente importante este tema. Sí, chicos, no se olviden tener a la mano las noticias que vamos a trabajar en clase. Es nuestra noticia y para poder hacer nuestra retroalimentación vamos a ver qué cosa era nuestra noticia, ¿verdad? Nuestra noticia va a ser un texto que nos va a informar. Es un texto, ¿sí? Un texto que nos informa, ¿verdad? Que nos informa de algún tema de interés, ¿sí? De algún tema de interés, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, es importante, ¿qué cosa? Porque gracias a esta noticia vamos a tener una mayor información. Esta noticia va a ser un texto que nos informa de algún tema en interés, nos brinda información, nos da información, ¿verdad? Nos da información, ¿correcto? Ahora vamos a tener, ¿qué cosa? Partes muy importantes de mi, ¿qué cosa? De mi noticia. ¿Cómo cuáles? Tengo primero el título, ¿ya? El título o titular, ¿sí? Título o titular. Después tengo la entradilla. La entradilla, ¿qué cosa era? Era el resumen, ¿no? El resumen
datos importantes sobre qué, sobre la noticia. Después, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el cuerpo de la noticia, donde se va a desarrollar, ¿qué cosa? Toda la información, ¿verdad? Toda la información. Ahora, ¿qué más tiene nuestra noticia? Obviamente nuestra noticia también va a tener una imagen, ¿verdad? Una imagen sumamente importante, ¿sí o no? ¡Claro, claro que sí! Estas son partes importantes que tiene nuestra noticia. Ahora, nosotros tenemos tipos de noticia. Claro que sí. ¿Cómo cuáles, mis? Tipos de noticia como, por ejemplo, tenemos noticias sobre... Tenemos noticias deportivas, ¿verdad? Vamos a tener noticias deportivas. Vamos a tener noticias políticas, ¿verdad? Políticas. Noticias sobre la economía de nuestro país, ¿verdad? Vamos a tener noticias sobre el arte. Sobre el arte. Vamos a tener noticias sobre el espectáculo, ¿verdad? Sobre el espectáculo, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Vamos a tener noticias policiales también. Claro que sí. Policiales. Noticias policiales. ¿Qué más? De ciencia también vamos a tener, de medicina, ¿verdad? Siempre vamos a tener noticias de diferentes temas de nuestro interés. Entonces, debo tener en cuenta ello para poder yo identificar mi noticia, qué cosa es, que va a darnos información sobre un tema de interés nuestro, sus partes importantes que vamos a identificar en las noticias que vamos a trabajar en nuestra actividad, título o titular, la entradilla, que es el resumen, el dato importante de tu noticia, el cuerpo de la noticia, donde va a ir el desarrollo de toda la información y que siempre va a tener una imagen, ¿verdad? Y recordamos también nuestros tipos de noticias, ¿sí? Toma tu like por haber prestado atención. No te olvides que en este tiempo que estamos aprendiendo en casa debemos tomar todas nuestras medidas necesarias para poder, ¿qué cosa? Para poder cuidarnos. Lavándote las manos, utilizando alcohol en gel, la mascarilla, el protector facial si vas a salir, alimentarte bien, consumir agua, asearte diariamente y escuchar a nuestros padres siempre, ¿sí? No te olvides de darle like a este video y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!